Buenas, en el presente objeto de aprendizaje vamos a ver una institución tan importante en materia de inmigración como es el arraigo social. Como veremos después en la definición, esta institución va a permitir efectivamente que un extranjero en situación administrativa irregular pueda llegarse a concederse una autorización de residencia temporal. Por tanto, en este objeto veremos los requisitos que son necesarios efectivamente para que se conceda dicha autorización a un extranjero que en principio se halla irregular en España. Veamos la definición que en parte la hemos adelantado. Dice que es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, porque ya decíamos que son circunstancias excepcionales porque se encuentra ese extranjero irregular administrativamente en España, y nos sigue diciendo la definición que podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España siempre que se cumpla una de estas dos condiciones. Una, que existan vínculos familiares ya en España, y dos, o la alternativa, es que estén integrados socialmente. Pero veamos los requisitos uno a uno. El primer requisito es no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, tampoco del espacio económico europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países, porque en ese caso ya no hablaríamos de un extranjero en situación irregular para esta institución. El segundo requisito es carecer de antecedentes penales tanto en España o en los países que anteriormente haya residido. Es más, se va a exigir esa carencia de antecedentes penales cuando solicite efectivamente esa concesión de autorización de residencia por arraigo social. El tercer requisito es no tener prohibida la entrada en España. El cuarto es no encontrarse en su caso, dice, dentro del plazo de compromiso de no retorno a España. Pensemos que en la situación de crisis económica en la que hemos vivido, el Estado español muchas veces abonaba incluso el pasaje de regreso de los extranjeros que querían volver a sus países de origen, pero efectivamente con un compromiso de no retorno durante unos años. Si el extranjero incumple ese compromiso y vuelve a España, no podrá a posteriori solicitar por arraigo social esa concesión de autorización de residencia temporal. El quinto requisito es haber permanecido con carácter continuado en España durante el periodo mínimo de 3 años. Es decir, para solicitar esa concesión por arraigo social se necesitan mínimo 3 años. Y además no se permite, excepto en un periodo mínimo de 120 días, que haya estado fuera de nuestro país. Durante 3 años, como máximo 120 días se le permite que no esté en nuestro territorio. El sexto es el que veíamos alternativo. Una posibilidad era tener vínculos familiares y la otra es acreditar la integración social. Vínculos familiares tiene que ser un cónyuge o pareja de hecho siempre que esté registrada, ascendientes o descendientes de primer grado y línea directa, y tiene que ser esos vínculos familiares con extranjeros residentes, es decir, ya en situación administrativa regular, o también, por supuesto, con españoles. Si no está en ese supuesto, el extranjero en situación administrativa irregular también podrá acceder a esa posible autorización de residencia temporal por arraigo social siempre que acredite la integración social. De hecho, la palabra arraigo nos está hablando de ese arraigo, esa integración en la sociedad en la que uno vive. Esa acreditación, el informe lo realiza la comunidad autónoma en el territorio donde resida o también, en su caso, el ayuntamiento respectivo. Y un requisito importantísimo es que exista un contrato de trabajo firmado por el trabajador y empleador por un periodo no inferior a un año. Es decir, en realidad es un precontrato, como que efectivamente sí que va a haber, cuando se conceda esa autorización de residencia temporal por estas circunstancias excepcionales de las que hablamos, una relación laboral de esta persona con un empresario. Si es una persona física, debe acreditar que una vez descontado el pago del salario convenido, tiene que tener como mínimo lo que es el IPREM, que es un indicador público de renta, y ese indicador público fija en la actualidad 532,51 euros mensuales. Es decir, debe ganar, para entendernos, en ese futuro contrato, mínimo al mes descontados los gastos, esos 532,51 euros.
Si son dos personas, es decir, él y otra persona, serían 1.056,02 euros, y si tiene ya una unidad familiar con hijos, por ejemplo, pues se aumenta la anterior cantidad en un 50% por cada miembro. Es decir, debe acreditar un contrato de trabajo, o incluso también se permitía varios sucesivos, y que mensualmente tenga ese indicador del IPREM, ¿verdad?, en esa cantidad mensual. ¿Existe la posibilidad de que no exista contrato, de presentar contrato? Sí. Si se acredita que se cuenta con medios suficientes económicos, por supuesto, también se le va a conceder esa autorización de residencia, o que puedan derivar de una actividad por cuenta propia. Si tiene efectivamente ingresos por una actividad que pueda realizar él por cuenta propia, también no hará falta que exista un contrato con un empresario. Y siempre efectivamente que lo recomiende, en su caso, ese informe de integración social que veíamos que también es imprescindible. Y por último, una práctica. La práctica es que una vez vistos los requisitos, el alumno o la alumna debe averiguar el procedimiento para la obtención de residencia por arraigo social, es decir, quién es el sujeto legitimado, como vemos, dónde debe presentarse toda la documentación, que también debe enumerarse, la tasa que debe abonarse correspondiente, el plazo de resolución una vez se presenta, qué efectos tiene la misma y posibles recursos que siempre existen como, claro, en vía administrativa. Muchas gracias.